Hola chicos, esta noche comenzamos con el elegante, disciplinado y a menudo brutalmente implacable mundo del Japón feudal. Un lugar de honor samurái, códigos estrictos y consecuencias muy duras. Es la tierra de los cerezos en flor, la bella poesía y una rutina diaria que destrozaría a la mayoría de nosotros a la hora del almuerzo. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. En el Japón feudal, uno no se despierta y elige su camino. Te despiertas y ya has sido elegido por nacimiento, por sangre y por personas que han estado muertas durante 6 generaciones. Tu papel en la sociedad no es una sugerencia. Es una sentencia de cadena perpetua. ¿Naciste en una familia de samuráis? Eres afortunado. Ahora eres responsable de la espada, el arco y 10.000 formas de sentarte correctamente frente a tu señor. Nacido campesino. Felicidades. Pasarás los próximos 40 años con los tobillos hundidos en el barro y tus hijos también para siempre. No hay currículum, no es necesario iniciar un negocio propio. Eres un samurái, un campesino, un artesano o un comerciante. Y una vez que estás ubicado, te quedas allí. Intentar saltarse los rangos no solo está mal visto. Es punible. En el Japón feudal no se sube la escalera. Te inclinas ante ello. Y aún no hemos llegado a la ETA, los intocables. Estas son las personas que tratan con la muerte. Carniceros, verdugos, trabajadores del cuero. La sociedad los necesita, pero hace como si no existieran. Son como fantasmas con trabajos. Trabajos importantes, pero fantasmas. Incluso dentro de las clases, la situación empeora. Digamos que eres comerciante, lo cual suena decente, ¿verdad? Tienes monedas, pero en el Japón feudal, estás cerca del fondo. ¿Por qué? Porque se gana dinero sin trabajar, lo cual se considera moralmente turbio. Sí, eres literalmente demasiado eficiente para ser respetado. Mientras tanto, los campesinos pagan impuestos tan altos por su arroz que si desembolsan demasiado, se mueren de hambre. Si esconden algo para sobrevivir, eso es traición. A menudo ruedan cabezas. Samurái, tienes honor, pero vives con el temor constante de faltarle el respeto a tu señor, a tus antepasados, a tu sastre o a tu espada al estornudar accidentalmente en el momento equivocado. Mujeres, ni siquiera lo preguntaste. Pero no, de esta tampoco vas a salir. Sea cual sea tu clase, tu libertad termina donde empieza la opinión de tu padre. Te casarás con quien te digan, obedecerás a quien debas y agradecerás al cielo si te permiten aprender poesía. Así que sí, naces con un disfraz y un guión asignados y te empujan al escenario de la sociedad, quieras actuar o no. Es elegante, poético y aplastantemente ineludible. Y todo eso antes de que hayas desayunado. Se podría pensar que la vida feudal era pura suciedad y mugre, pero Japón se tomaba la limpieza muy en serio, dolorosamente en serio. De hecho, era prácticamente una religión, lo cual suena encantador hasta que lo vives en invierno. Uno comienza el día lavándose, no en un acogedor baño de azulejos con una toalla tibia y jabón de pepino, sino en una palangana de piedra llena de agua helada extraída de un pozo o arroyo. No hay calefacción. No hay negociación. Te salpicas la cara y los brazos, temblando como si tus antepasados te estuvieran castigando por tener patas. Jabón solo si eres rico. Y aún así, está hecho de ceniza o salvado de arroz y huele como algo que un monje inventó como prueba de carácter. En las zonas rurales, los baños locales, si tienes la suerte de tener uno, se convierten en el corazón de la higiene. El centro comunal se calienta con leña y está lleno de aldeas. Y por comunitario queremos decir absolutamente ninguna privacidad. Te bañas junto a tus vecinos, tu jefe, tus futuros suegros y tal vez tu casero, completamente desnudo y en silencio, fingiendo que no es incómodo.
Primero se frota y luego se remoja. La limpieza es sagrada. Ensuciar el agua del baño. Suicidio social. Pero si no estás cerca de una casa de baños, entonces te lavas lo que puedes, cuando puedes. Te limpias los dientes con sal o una ramita. Tus uñas se mantienen limpias. Tu ropa se ventila con regularidad. No lo haces porque esté de moda, sino porque estar impuro se considera vergonzoso espiritual y socialmente. Y si eres un samurái, multiplica la presión. Tu señor podría inspeccionarte de la cabeza a los pies en cualquier momento. Uñas sucias, deshonra, túnica arrugada, falta de respeto, demasiado olor corporal durante una reverencia, es posible que no te vuelvas a levantar. Se esperaba que las mujeres olieran a flores de cerezo y a disciplina. El baño está ritualizado. El cuidado de la piel se practica con precisión militar y el cabello se mantiene en peinados elaborados que llevan horas. Todo para que puedas trabajar un mortero de arroz y aún así lucir digno mientras lo haces. Así que sí, el Japón feudal estaba limpio, muy limpio. Pero esto tuvo un precio. Agua helada, cuidados interminables y la constante y encogida conciencia de que alguien definitivamente estaba juzgando la higiene de tus pies. Digamos que naciste en la clase guerrera, los samuráis. Suena genial, ¿verdad? Espadas elegantes, túnicas de seda, luchas de espadas poéticas bajo los cerezos en flor. Ahora, hablemos de la letra pequeña. Ser un samurái en el Japón feudal no se trata de blandir una katana y gritar por honor. Se trata de no arruinar nunca nada. Todo el marco de tu vida está gobernado por el bushido, el camino del guerrero. Un código de conducta tan estricto que incluso tus antepasados se ponen nerviosos. No vives para ti mismo. Vives para tu daimo, tu señor. Su palabra es ley. Sus estados de ánimo son patrones climáticos. Y tu trabajo es servirle con tal lealtad que preferirías morir horriblemente antes que decepcionarlo levemente. Sin presión. Desobediencia. Deshonra. Falla. Deshonra. Levantar la voz de forma inapropiada. Deshonra. Mirar de reojo a la persona equivocada durante una ceremonia del té. Lo adivinaste. Deshonra. Y el deshonor no es algo que se pueda dejar pasar. Es algo que se espera que espíes, generalmente con tus propios intestinos. Esto no es una metáfora. Eso es seppuku, el suicidio ritual. Se esperaba de un samurái deshonrado. Te arrodillas, sacas una cuchilla corta y nos quedamos ahí. Ya entiendes la idea. Esto no era raro, era una forma respetada, incluso celebrada, de preservar la dignidad. Si cometes un grave error, tu señor podría darte una espada corta y una habitación tranquila y decirte, ya sabes qué hacer. Además de eso, se esperaba que los samuráis se entrenaran constantemente. Esgrima, tiro con arco, equitación, estrategia, caligrafía, poesía, todo ello manteniendo una postura perfecta y la expresión de un hombre que nunca ha conocido la alegría, solo un profundo sentido de la obligación. Reír demasiado fuerte, sin refinamiento, mostrar miedo, debilidad, emocionarse, vergüenza. Tu ropa debe ser precisa, tu espada debe estar impecable y tu conducta debe ser tan honorable que haga que otras personas se sientan incómodas. Y si alguna vez alzas tu espada con ira sin motivo, insultas a un superior o pierdes un duelo, no solo pierdes, lo pierdes todo. Ser un samurái no se trata de gloria. Se trata de disciplina, silencio y sobrevivir cada día sin pestañear. Así que sí, te ves bien con una armadura, pero estás a un movimiento de ceja de la catástrofe existencial. Así que no naciste samurái. Sin espada, sin poesía, sin posibilidad de un dramático desenterramiento ritual. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que eres un campesino, lo que significa que toda tu existencia es una combinación de suciedad, sudor, dolor de espalda y entrega de arroz exigida por el gobierno. Te despiertas con el sol no porque seas uno con la naturaleza, sino porque el impuesto territorial no se paga solo. Y además, tu choza de paja no tiene puertas ni ventanas, y la cabra de alguien acaba de caminar sobre tu estera de cama.
Desayuno, si tienes suerte, un tazón de gachas de arroz y una guarnición de algo encurtido de la semana pasada. Si no tienes suerte, puedes fingir que no tienes hambre con un chorrito de agua del río. Luego nos dirigimos a los arrozales, que suenan tranquilos en los documentales de viajes, pero en realidad son pozos de barro diseñados para romperte el alma lentamente durante 12 horas. Plantas, desmalezas, esperas que hoy no haya un ataque de bandidos y, cuando se pone el sol, vuelves cojeando a casa, solo para descubrir que falta uno de tus bueyes y que el jefe de la aldea quiere hablar contigo sobre tu escasez de cereales. Los impuestos son implacables. No te pagan en monedas. Les pagas con arroz. Tu familia come lo que queda, que no es mucho, especialmente si la cosecha fue mala o si el sobrino de tu señor accidentalmente montó un caballo en tu parcela durante un ejercicio militar. ¿Quieres quejarte? Eso es adorable. No puedes. Si respondes de manera irrespetuosa, te azotarán, te exiliarán o te ascenderán a cadáver. Si tienes mucha suerte, podrías convertirte en un anciano de la aldea, lo que significa que la gente todavía no te escucha, pero ahora pide tu consejo justo antes de ignorarlo. Y recuerda, legalmente no tienes permitido salir de tu pueblo sin permiso. En realidad, eres un prisionero a base de arroz con podredumbre de tobillo estacional. Festivales, hay algunos. Te emborrachas con el bien de la semana. Baila en círculo y trata de no pensar en que la temporada de siembra comienza de nuevo en 4 días. Así que sí, eres la base de la economía, la razón por la que los samuráis comen y la persona que todos olvidan que existe. Y no tienes un día libre porque el Japón feudal cree en el trabajo duro, el sufrimiento generacional y en mantener las expectativas extremadamente bajas. ¿Tienes hambre? Por supuesto que lo eres. Has estado cultivando, plantando, sudando y educadamente no muriendo desde el amanecer. Hora de comer. Pero en el Japón feudal las comidas no eran un lujo. Se trata de supervivencia, simplicidad y de no atragantarse con una espina de pescado delante de tus suegros. Si eres campesino, tu dieta es arroz. Arroz para el desayuno, arroz para el almuerzo, arroz para la cena. Si tienes suerte, será arroz auténtico. Si no lo eres, es cebada haciéndose pasar por arroz. Quizás consigas 1 o 2 nabos. Un poco de rábano encurtido si los dioses están de buen humor. Carne. Eso es para el daimo. O por ese pollo que te miró raro y desapareció misteriosamente. A veces pescado. Pero está seco, salado y es lo suficientemente afilado como para limar los dientes. Sopa. Generalmente miso, si es que se le puede llamar sopa a la sopa de agua salada caliente con 2 hojas flotantes. Es sabroso. Sí. De la misma manera el agua de mar es hidratante. Ahora bien, si eres un samurái, consigues mejor comida, pero también comes último, después de tu señor, sus invitados y cualquier persona a quien él quiera impresionar. Eso significa arroz frío, sopa fría y la alegría eterna de ver a otras personas comer mientras finges que te sientes profundamente honrado de esperar. Además, todo es estacional. No porque esté de moda, sino porque no hay refrigeración, no hay cadena de suministro global y, si no lo recoges tú mismo, probablemente no exista. Entonces, cuando es invierno, esa es simplemente la forma que tiene la naturaleza de sugerir el ayuno. Y Dios no permita que sufras una intoxicación alimentaria. La atención médica es optimista. El remedio local es acostarse y pensar en los antepasados. O bien mejorarás o te convertirás en uno de ellos. El robo de alimentos es un delito grave. Roba un tazón de arroz y no recibirás un tirón de orejas. Estás recibiendo una demostración pública de por qué no tocamos el dicón del daimo. Té. Está cerca pero no como te lo imaginas. La ceremonia del té es una actividad compleja que tiene más que ver con la postura, la etiqueta y la humildad existencial que con saciar la sed. Entonces, sí, las comidas son sagradas, tranquilas y respetuosas, pero en su mayoría son insípidas, pequeñas y contienen al menos un elemento crujiente misterioso. Y no puedes quejarte. No, a menos que quieras que tu próxima comida te sea servida por la nariz.
Así que acabas de terminar tu modesto tazón de sopa crujiente, tal vez de pescado. Alguien dice algo absurdo. Quizás tu señor murmure un mal haiku. Quizás el anciano de tu aldea cometió un error. Tal vez tu vecino insiste en que su vaca puede predecir el clima. Y por un momento imprudente y tonto, piensas en corregirlos. No. En el Japón feudal, tu opinión es una carga. La libertad de expresión no es un concepto. Es una vía rápida hacia la desgracia, el exilio o una decapitación repentina que ponga fin a la carrera. La jerarquía social es rígida y cada palabra tiene un peso. Habla por encima de tu clase y te están injuriando. Criticar a alguien superior a ti es una insolencia. Hacer una broma que no funciona es traición. Incluso dentro de las familias hay que andarse con cuidado. Un hijo no interrumpe a su padre. Una esposa no corrige a su marido. Y nadie, absolutamente nadie, cuestiona al daimyo, a menos que siempre haya querido explorar el más allá a través de la punta de la espada. A los samuráis se les entrena para hablar con calma mesurada, incluso cuando están furiosos. Una lengua afilada es peor que una espada sin filo. Es indecoroso. Es peligroso y podría obligar a alguien a encontrarse en la incómoda situación de tener que matarte para restaurar su honor. Lo que nos lleva a las disculpas. En el Japón feudal, las disculpas son una forma de arte. No solo pides perdón, también haces una reverencia. Te arrastras. Posiblemente escribas un poema sobre tu vergüenza. Incluso podrías enviar un regalo como un pájaro vivo o un peine decorativo esperando sinceramente que la persona que lo reciba no decida obsequiártelo de todos modos. Y que los dioses te ayuden si tu tono es demasiado casual. Una palabra fuera de lugar puede interpretarse como sarcasmo, desafío o podredumbre espiritual. El silencio es casi siempre más seguro. Incluso el humor es como caminar sobre la cuerda floja. Reírse de algo equivocado podría ser visto como una falta de respeto. Reírse con alguien importante podría implicar que crees que estás a su nivel. Y así es como la gente termina misteriosamente reasignada al extremo norte. Así que sí, eres libre de hablar técnicamente, pero en la práctica, asientes, sonríes y rezas para que tu opinión nunca intente escapar de tu boca. Porque en el Japón feudal, las palabras sueltas no solo hunden barcos. Hunden el prestigio social, la reputación y, a veces, todo el linaje. En el Japón feudal, la moda no era una cuestión de autoexpresión. Se trata de asegurarse de que todos sepan exactamente qué tan por debajo de ellos estás con solo mirar tus mangas. Tu ropa no refleja tu personalidad. Refleja tu posición, tu propósito y si tienes permitido o no llevar una espada legalmente sin ser atacado por un samurái. Empecemos desde arriba. Los samuráis visten capas de túnicas de seda, a veces con armadura, siempre con dignidad. Sus atuendos están cuidadosamente dispuestos para indicar su estado y preparación. Los colores, azules profundos, marrones terrosos y algún que otro rojo sangre, florecen con elegancia, de forma ominosa y casi siempre implicando, he matado a un hombre por menos que un pase falso de moda. Y por supuesto, las espadas. El daiso de un samurái. Las espadas largas y cortas combinadas son más que un conjunto de armas. Es una insignia de autoridad andante. Dibujar uno en público es un último recurso. Usarlas de forma indebida es el primer paso para ser corregido públicamente con extrema severidad. Los campesinos, en cambio, visten de algodón y de humildad. El marrón, el gris y el beige dominan tu armario. No es porque sean minimalistas. Esto se debe a que las telas teñidas cuestan dinero y estás demasiado ocupado sobreviviendo como para preocuparte por coordinar tonos. Tu atuendo dice, sí, trabajo en el barro. No, yo no elegí este estilo de vida. Sí, estas son mis únicas sandalias. Los comerciantes visten materiales más finos. Tienen dinero, después de todo, pero todavía están socialmente clasificados por debajo de los samuráis y los campesinos, por lo que lo mantienen en silencio. Rico, pero no demasiado rico. Seda, sí, pero discreta.
Las familias de comerciantes adinerados son expertas en lucir lo suficientemente respetables como para no ser notadas por un samurái aburrido en patrulla. Los artesanos y artesanos se visten de manera pulcra pero modesta. Su ropa es duradera, práctica y, lo más importante, discreta. Llamar la atención sobre uno mismo se considera un defecto de personalidad. Y luego están las mujeres que deben lograr un delicado equilibrio entre la gracia, la obediencia y el uso del simbolismo del 12 plegado. Los peinados están codificados. Los patrones de kimono son estacionales. Y si vistes un color destinado a un festival diferente, enhorabuena. Acabas de deshonrar a toda tu familia y posiblemente hayas iniciado una guerra de rumores en el vecindario. En resumen, lo que vistes no es solo ropa. Se trata de rango, ritual y supervivencia al juicio diario tanto del cielo como de tu suegra. Entonces, ¿te imaginas paseos a la luz de la luna bajo los cerezos en flor, poesía susurrada bajo faroles de papel, tal vez un beso dramático entre un samurái y una princesa prohibida? Sí. No. En el Japón feudal, el amor es una misión secundaria y no una que probablemente completes. El matrimonio no se trata de sentimientos. Se trata de alianzas, estatus, impuestos al arroz y de no avergonzar a tus antepasados. Si eres un campesino, tu matrimonio lo arreglan tus padres y tal vez el anciano del pueblo. La compatibilidad romántica no se discute. Se considera que tener piernas fuertes y dientes sanos es más importante. Si eres de una familia de samuráis, los riesgos son aún mayores. Los matrimonios son herramientas de la política. Tu compañero es elegido para consolidar una alianza de clanes, asegurar tierras o pagar un rencor con un bonito kimono. El objetivo no es la felicidad. Es estabilidad. Lo ideal es uno que no se colapse durante la temporada de cosecha. Cartas de amor, tal vez, pero solo si están escritas con una caligrafía perfecta, utilizando las metáforas estacionales apropiadas y transmitidas discretamente por una criada que definitivamente sabe demasiado. Las mujeres, por supuesto, tienen aún menos voz. A la hija de un samurái se le puede casar a los 15 años y se le puede exigir que domine la caligrafía, la etiqueta, la costura y el fino arte de no expresar nunca la decepción en voz alta. Su trabajo es tener hijos, servirte y nunca enamorarse del profesor de flauta. El verdadero amor romántico, aquel con miradas robadas y declaraciones apasionadas, es el dominio de los poetas, las obras de teatro y las trágicas historias de fantasmas. Si quieres experimentar el amor en el Japón feudal, tendrás que ver un no drama sobre dos amantes condenados que se convierten en niebla. Y si intentas salir de la estructura de relación que te fue asignada, buena suerte. El adulterio puede conducir al exilio, a la desgracia o a la muerte por desaprobación a espada. El castigo lo podrá llevar a cabo tu cónyuge, tu señor o tus suegros, quien llegue primero. Incluso para los samuráis, tomar una concubina era común, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Simplemente agregó más gente para decepcionar en silencio. Así que sí, la gente se enamoró en secreto, dolorosamente, a veces de la persona equivocada y siempre en el peor momento posible. Porque en el Japón feudal, el amor no estaba prohibido. Fue sencillamente peligrosamente incómodo. En el Japón feudal, la muerte no es un concepto lejano. Es tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de piso que nunca paga el alquiler, pero siempre está cerca. No planificas tu jubilación. Planifica tu salida. Porque aquí la muerte no es una tragedia. Es parte del guión. Empecemos con los samuráis. Estos honorables guerreros caminan con 2 espadas y un plan de muerte personal. Si pierden una batalla, seppuku, insultan su honor. Seppuku, derramar sake sobre la túnica del daimo. Seppuku con música dramática de fondo. Y no es privado. Es público, ceremonial y se realiza con la misma precisión que una ceremonia del té, pero con mucho más sangrado interno. Pero no pensemos que los campesinos van a tener una vida más larga. Si eres agricultor y la cosecha de arroz falla, te mueres de hambre. Si su pueblo no puede cumplir con su cuota de impuestos, su cabeza podría ser utilizada para hacer una declaración muy severa.
Sequía, plaga, incursión de bandidos. Elige tu sabor de muerte repentina. Y buena suerte en la lucha contra cualquiera de estos problemas cuando la medicina más avanzada es el té caliente y una fuerte creencia en el optimismo a base de hierbas. Hablando de bandidos, son reales. Están en todas partes. Y no les importa que hayas pasado todo el año cultivando esos rábanos. Las carreteras fuera de las ciudades son tan peligrosas que la gente no viaja a menos que sea absolutamente necesario. La frase tal vez visitemos a tu primo el año que viene en realidad significa que disfruto estar vivo. Si eres mujer, dar a luz es como tirar dados. ¿Complicaciones? Demasiado. Las parteras son útiles, pero las opciones quirúrgicas en su mayoría consisten en rezar más y hervir otra toalla. Si su marido muere en desgracia, es posible que se espere que usted lo siga, no emocionalmente, sino literalmente con una daga. Y no olvidemos la naturaleza misma. Terremotos, inundaciones, tsunamis, hambrunas. Japón es un artista del desastre. Su casa podría ser arrastrada o enterrada en cualquier momento. Y la única póliza de seguro es un techo bien asegurado y una profunda aceptación espiritual. Pero quizás la parte más oscura es que se espera que lo aceptes todo con calma. Llorar por miedo o luchar contra el destino se considera indigno. Un verdadero héroe se inclina ante la muerte, compone un poema y encuentra su final como si fuera simplemente otra cena incómoda con su clan. Así que sí, el Japón feudal es hermoso, pero la mortalidad es parte de la decoración. En la vida moderna, te dicen que sigas tus sueños, seas tu propia persona y vivas tu verdad. En el Japón feudal, tu verdad es la que tu clan te dice que es. El individualismo no es una virtud. Es una bandera roja. No existes como una estrella solitaria del destino, sino como una rama muy pequeña de un árbol genealógico muy importante, y tu trabajo es evitar que ese árbol se incendie debido a cualquier comportamiento vergonzoso, como expresar opiniones o enamorarse de la hija de un comerciante. Tu clan lo es todo. Tu identidad, tu reputación, tu futuro. Todo fluye a través de tu apellido. Eres parte de una red de obligaciones, honores y expectativas tan densa que bien podría ser una hoja de cálculo espiritual. Incluso los samuráis, guerreros orgullosos y honorables, no luchan por sí mismos. Luchan por su daimyo, su casa, sus antepasados. Y si mueren, lo ideal es que sea de una manera que haga que todos los que están por encima de ellos se vean bien. Porque morir con honor es una cosa, pero morir de una forma que avergüence un poco a tu clan, eso es cosa de pesadillas generacionales. Tus acciones se reflejan en tu padre. Las acciones de tu padre se reflejan en tu abuelo. Las acciones de tu abuelo todavía pueden estar afectando cómo es tratado tu primo en la provincia vecina. No es culpa por asociación. Es la vida por asociación. ¿Quieres abrir una tienda de fideos porque te encanta cocinar? Eso es adorable. Lamentablemente, tu clan cría caballos, por lo que tendrás que cepillar cascos hasta nuevo aviso. Expresar interés por la pintura. Excelente. Decorarás el templo que tu familia patrocina con pautas estrictas en total silencio. Y ni siquiera pienses en el escándalo. Un asunto inoportuno, un incidente de borrachera o un poema público con demasiado descaro y la vergüenza golpea a todos. Tus hermanos te rechazaron. Tu madre mortificada. Es posible que tu tío abuelo tenga que destriparse solo para restaurar la buena reputación de la familia. No eres una persona. Eres un representante, una pieza de ajedrez y un pasivo con piernas. Pero oye, si desempeñas bien tu papel, te inclinas en los momentos adecuados y te casas con quien te dicen, tu clan podría pronunciar tu nombre con algo parecido al orgullo. Y esa es la versión japonesa feudal de una insignia de logro personal. Digamos que has sobrevivido a la jerarquía social, a las joyas de la espada, al sistema de honor y al impuesto al arroz. Felicidades. Ahora intenta sobrevivir al clima. El Japón feudal es una obra maestra de belleza natural. Montañas nevadas, bosques serenos, cerezos en flor y una absoluta pesadilla de caos ambiental. El paisaje es precioso. El clima te quiere muerto. Empecemos con los tifones.
Tormentas masivas que llegan como dioses enojados, trayendo lluvia, viento y la integridad estructural de una pared de papel de arroz. Los techos vuelan. Los caminos desaparecen. El arroz que pasaste toda la temporada plantando, flotando suavemente río abajo. Luego están los terremotos, repentinos, violentos y completamente impredecibles. No hay sirena de advertencia ni sistema de alerta. Solo un leve ruido, un breve momento de confusión existencial, y entonces tu casa está de lado. Si sobrevives al temblor, aún tendrás que preocuparte por los incendios porque todo está hecho de madera, incluidas tus malas decisiones. Las inundaciones son comunes. Demasiada lluvia y los ríos crecen. Tu aldea se convierte en un cuenco de sopa lleno de barro. Tus cultivos se ahogan. Tus animales se alejan. Por supuesto, el propietario todavía quiere impuestos, ahora con intereses. Las sequías son igualmente crueles. Semanas de sol castigador y ninguna lluvia dejan la tierra agrietada y los arrozales secos como el humor de un monje. Rezas a los dioses. Haces rituales. Empiezas a mirar a los vecinos con profunda sospecha. Y luego está el invierno, que no es un paraíso nevado, sino más bien un frío intenso, mantas delgadas y fuegos que se apagan a medianoche. La calefacción no es central. Es un sufrimiento comunitario. Te calientas las manos sobre un brasero de barro y esperas que la congelación no esté de moda este año. Incluso los volcanes se suman ocasionalmente a la fiesta. Japón es parte del anillo de fuego. Y sí, es tan divertido como suena. Las erupciones podrían sepultar regiones enteras bajo cenizas, lava o la incómoda sensación de que tu santuario ahora es un jardín de rocas. No existe FEMA ni ningún esfuerzo nacional de ayuda. Si tu casa se derrumba, la reconstruyes. Si tu comida se echa a perder, pasas hambre. Y si el patrimonio de tu señor también se ve afectado, pues todavía deberás impuestos. Después de todo, el desastre no es una excusa. En el Japón feudal, la naturaleza no es un elemento secundario. Es un recordatorio siempre presente de que incluso los dioses podrían estar teniendo un mal día. En el Japón feudal, el poder fluye hacia abajo, al igual que las responsabilidades, las expectativas y la culpa. ¿Crees que eres importante? Piénsalo otra vez. Siempre hay alguien por encima de ti. Digamos que eres un campesino. Tu vida está gobernada por el jefe de la aldea, que responde al samurái local, que responde al daimyo, que responde al shogun, que tal vez le susurre algo al emperador, que no gobierna tanto como ronda la capital con túnicas caras. Ni siquiera los samuráis, feroces ejecutores de la justicia con espadas, están en la cima. Pasan sus vidas sirviendo a un señor, esperando órdenes y, ocasionalmente, luchando en batallas que no iniciaron sobre tierras que no les pertenecen, por una gloria que nunca recibirán personalmente. En teoría, se les honra. En realidad son mandos intermedios muy bien vestidos y con una katana. Los daimyo, esos poderosos señores que controlan provincias y ejércitos, pueden parecer intocables hasta que el shogun decide que se están volviendo demasiado audaces. De repente, sus castillos son inspeccionados, sus cartas interceptadas y sus cabezas son apartadas muy delicadamente de sus ambiciones políticas. Incluso el shogun, el dictador militar, el hombre más poderoso de Japón, tiene que vigilar la corte, los clanes, la economía y al menos 4 primos que intentan envenenar su té. Él manda, sí, pero no duerme bien. Mientras tanto, el emperador técnicamente supera en rango a todos, pero no tiene poder real. Es como una reliquia sagrada que no puedes tocar, pero tampoco puedes ignorar. Bendice rituales, nombres, épocas y ocasionalmente escribe poesía. Probablemente también esté arruinado. Esta jerarquía no es flexible. No lo subas, te colocas y te quedas ahí como un árbol bonsái demasiado obediente. La ambición no se admira. Se teme. Cuanto más alto subes, más cerca estás de tener una espada en la espalda. El respeto se exige hacia arriba y la autoridad se impone hacia abajo. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Los desacuerdos son peligrosos. Y cualquier insinuación de que piensas que estás por encima de tu posición, eso no es ambición.
Eso es un deseo de muerte en traje formal. Así que donde quiera que estés, campesino, comerciante, samurái o señor, alguien por encima de ti controla tu destino y alguien por debajo de ti espera que tropieces. En el Japón feudal, lo que uno aprende, o si aprende algo o no, depende enteramente del lugar que ocupa en la escala social. Alerón. Si estás cerca del final, la escalera es casi invisible y ocasionalmente está en llamas. Empecemos desde arriba. Niños samuráis. Ellos son los afortunados. Desde pequeños, se les entrena en lectura, escritura, esgrima, etiqueta, poesía, tiro con arco, equitación y el antiguo arte de parecer impasible en todo momento. Un niño samurái aprende a componer un poema sobre la muerte a los 14 años. Tú estabas aprendiendo a escribir en cursiva. Su educación es rigurosa, pero con un propósito claro: servir, proteger y no avergonzar al clan. Estudian los clásicos chinos, los principios del Bushido y cómo hacer una reverencia tan precisa que los dioses tomen nota. Luego están las familias de comerciantes y artesanos. Reciben algún tipo de educación, generalmente matemáticas, grabación, tal vez un poco de lectura, pero solo lo necesario para los negocios. No estás leyendo a Confucio. Estás aprendiendo a calcular el costo de los nabos encurtidos al por mayor. ¿Práctico? Sí. ¿Glorioso? No precisamente. Niños campesinos, la educación se ve así. Esta es una asada. Esto es arroz. Ahora empecemos a trabajar antes de que el sol nos gane. Tus padres te enseñan a cultivar la tierra, a sobrevivir y a no morir educadamente delante del recaudador de impuestos. La alfabetización es una enfermedad poco común. La escolarización es un lujo. El único pergamino que leerás será el que está clavado en un árbol y que explica por qué tus impuestos acaban de subir otra vez. Y niñas. A menos que seas de una familia de alto rango, no recibes mucha educación formal. Recibirás formación en tareas domésticas, costura, etiqueta, ceremonias del té y cómo mantener el silencio mientras mantienes una casa. Si tienes mucha suerte, podrás aprender caligrafía o poesía, siempre y cuando no te distraiga de doblar la ropa con precisión espiritual. La educación en el Japón feudal no tiene que ver con el crecimiento personal. Se trata de cumplir tu rol sin hacer preguntas. La idea de aprender por diversión haría que la mayoría de los mayores se desmayaran en sus tazas de sake. Así que sí, el conocimiento es poder, y es exactamente por eso que lo mantuvieron tan estrictamente controlado. El Japón feudal es una tierra de estética impresionante. Todo, desde la curva de un abanico hasta la ubicación de una taza de té, parece diseñado para calmar el alma e impresionar a sus antepasados. Pero aquí está el truco. Puedes y serás juzgado por hacerlo mal. La cultura en el Japón feudal no es solo arte. Es una actuación con consecuencias. La forma en que arreglas las flores, sirves el té o doblas un kimono no es una cuestión de capricho. Sigue códigos estrictos que han existido por más tiempo que todo tu linaje. Una flor fuera de lugar y de repente te conviertes en el centro de atención del pueblo, y no de una manera divertida y coqueta. Tomemos como ejemplo la ceremonia del té. Parece un ritual tranquilo y pacífico. En realidad, es un campo minado social. Todo está cronometrado. Cada movimiento está coreografiado. El invitado debe sentarse en esa posición, girar la copa 2 veces, expresar humilde gratitud y beber en silencio. Todo esto mientras calculaban mentalmente si se inclinaron demasiado pronto, demasiado tarde o con demasiado entusiasmo. Equivocarse. En el mejor de los casos, es incómodo. En el peor de los casos, se considera un defecto de carácter o una falla moral transmitida por nuestro deshonroso tío abuelo. Luego está la caligrafía, una hermosa forma de expresión. Bien. Equivocado. Es una prueba de disciplina, personalidad y alineación de tu espíritu interior. Esa pincelada no es solo tinta. Es un reflejo de la postura de tu alma. ¿Escritura desordenada? También podría llevar un cartel que diga que soy emocionalmente inestable y malo para hacer reverencias. Incluso la poesía es peligrosa. No se escribe simplemente un haiku.
Lo escribes en la estación adecuada, en el tipo de papel correcto, utilizando una metáfora que haga referencia tanto a la naturaleza como a tu paisaje emocional, sin ser demasiado personal ni demasiado apasionado. Te falta refinamiento, eres demasiado seco. Eres espiritualmente frío, demasiado inteligente. Estás presumiendo y ahora nadie te invita a la fiesta para ver la luna. La cultura aquí es un juego delicado. No participas para relajarte, sino para demostrar que eres una persona serena, refinada y que tienes un miedo profundo y mortal de parecer inculto. La belleza en el Japón feudal no es algo sin esfuerzo. Es un campo de batalla con túnicas de seda. Y si tu arreglo de cabana no sigue las reglas, bueno, que los dioses tengan piedad de tu bonsái. Después de todo lo que hemos visto, la jerarquía, la higiene, el honor, el arroz interminable, seamos honestos, no durarías ni un día en el Japón feudal. No porque seas débil, no porque seas blando, sino porque esta no era una sociedad diseñada para la supervivencia. Fue diseñado para la sumisión, la precisión y la obediencia silenciosa e implacable. Cada momento era una prueba de postura, de lealtad, de si uno hacía o no una reverencia con la profundidad precisa mientras recitaba un saludo estacional en el tono emocional adecuado. Si fallabas, había consecuencias. Vergüenza pública en el mejor de los casos, muerte ritual en el peor. No hubo días libres, no hubo simplemente ser uno mismo. Naciste para un papel, te entregaron un guión y se esperaba que lo interpretaras con elegancia mortal por el resto de tu vida. Desviarse no era visto como algo valiente. Se consideró peligroso. El individuo no importaba. El clan lo hizo. El Señor lo hizo. La tierra lo hizo. Si eras un samurái, cargabas con el peso de siglos de honor y la amenaza muy real de tener que recitar poesía antes de abrirte el abdomen. Si eras un campesino, trabajabas la tierra desde el amanecer hasta que tu columna se convertía en un signo de interrogación, esperando que el clima no te traicionara o que tu señor no lo hiciera. Si eras mujer, tu vida era un ejercicio cuidadosamente gestionado de gracia, silencio y sacrificio. Y si eras cualquier otra persona, bueno, el sistema fue diseñado para garantizar que te quedaras exactamente donde estabas. El Japón feudal era hermoso, sí, impresionante. La arquitectura, los rituales, la poesía, el arte, todo meticulosamente cuidado. Pero esa belleza venía con aristas afiladas. Se requería una disciplina tan férrea que podía romper huesos. Exigía un respeto tan absoluto que se tragaba por completo la individualidad. Así que no durarías. Hablarías fuera de lugar o te reirías demasiado fuerte o accidentalmente pisarías un umbral con el pie izquierdo en lugar del derecho. Te olvidarías de hacer una reverencia. Harías una pregunta. Querrías cambiar algo. Y eso solo ya te marcaría como una amenaza para la orden. Pero eso es lo brillante y lo trágico del Japón feudal. No fue hecho para ser fácil. Fue hecho para perdurar. En una época en la que a las mujeres apenas se les permitía hablar en público, y mucho menos comandar un ejército. Artemisia de Carrier existió como un fallo histórico. Alguien que, según todas las reglas de la sociedad antigua, no debería haber sido posible. Y sin embargo allí estaba ella, sentada en un trono, llevando la doble carga de reina y comandante naval, planeando la guerra junto a algunos de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Artemisia gobernaba a Carnaces, una ciudad situada a lo largo de la costa suroeste de Asia Menor, la actual Turquía. Técnicamente un vasallo bajo el extenso imperio persa, Acarnaces era parte de un mosaico de territorios, a menudo atrapados bajo la atracción gravitacional de las potencias regionales. Pero Artemisia no simplemente heredó un cargo político. Ella lo hizo peligroso. Ella era griega de sangre, persa por lealtad y mujer por biología. Cada identidad tiene un peso inmenso en una época dominada por el hierro y la testosterona. Es probable que su padre fuera de ascendencia Karrayan, mientras que su madre provenía de la isla de Cree. Tras la muerte de su marido, en lugar de dar un paso al costado para dejar paso a un sucesor masculino, Artemisia reclamó las riendas del poder. Eso ya fue un acto de desafío silencioso. Pero ella no se detuvo en gobernar.
Ella quería conquistar. Cuando Jerjes el Grande lanzó su legendaria invasión de Grecia alrededor del año 480 a.C., Artemisia hizo algo que ninguna otra mujer de su tiempo se atrevió: se ofreció como voluntaria para la guerra. No para coser vendajes ni ofrecer oraciones desde una distancia segura, sino para comandar barcos y arriesgarse a morir. Ella suministró 5 de sus propias naves, elegantes, rápidas y letales, y las condujo personalmente al fragor de la batalla. Y Jerjes, gobernante de un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto, no toleraba simplemente su presencia. Él la escuchó, la valoró. Fue una decisión audaz. Algunos dirían que es una tontería. Un griego luchando por Persia, traidor, una mujer en un barco de guerra. Inconcebible. Pero Artemisia sabía lo que hacía. Ella no estaba motivada por la lealtad a linajes o imperios. Ella estaba jugando el juego de la supervivencia y el poder. Y lo hizo mejor que la mayoría de los hombres que la rodeaban. En un mundo dividido por hombres con espadas, Artemisia no pidió permiso. Ella construyó su flota, navegó hacia la historia y desafió a cualquiera a detenerla. Al ponerse del lado de Jerjes, Artemisia declaró efectivamente la guerra a su propio pueblo, los griegos. Fue una decisión que causó sorpresa incluso antes de que un solo mineral llegara al agua. Y no eran solo los habituales rumores de traición. Esto fue personal. Para los griegos, ella era una traidora vestida con gala. Una reina convertida en mercenaria. Una mujer que había intercambiado su herencia por favores en la mesa de un rey extranjero. Pero Artemisia no parecía preocupado en lo más mínimo. De hecho, redobló sus esfuerzos. Se lanzó a la campaña como si perteneciera a la alta mesa del poder persa. Y en muchos sentidos lo hizo. Jerjes, famoso por rodearse de guerreros brutales y aduladores, encontró en Artemisia algo que rara vez encontraba: honestidad. Honestidad directa y penetrante. Ella le dijo no lo que él quería oír, sino lo que necesitaba saber. En las reuniones del consejo, rodeada de generales condecorados y soldados con botas ensangrentadas, Artemisia hablaba con claridad y estrategia, y rara vez se equivocaba. Sus consejos eran agudos, tácticos y a menudo plagados de advertencias que otros eran demasiado orgullosos para expresar. Antes de la infame batalla de Salamina, instó a Jerjes a evitar la confrontación naval directa con los griegos, advirtiéndole que los estrechos anularían la ventaja numérica de Persia. Pero Jerjes, arrastrado por la confianza excesiva y los halagos, la ignoró. Esa decisión volvería para atormentarlo. Incluso entre sus aliados persas, la presencia de Artemisia era complicada. Muchos comandantes estaban resentidos con su autoridad. Después de todo, ella no era solo una mujer. Era una mujer griega que decía la verdad a los poderosos y dirigía sus propios barcos con una precisión desconcertante. Ella no estaba allí como figura decorativa ni como mascota simbólica. Ella estaba allí para ganar. Y eso inquietó a más de unos pocos señores de la guerra con bigotes que habían pasado su vida en el negocio de la conquista. Mientras tanto, en Grecia, su nombre se extendió como una mancha. El propio Heródoto de Acarnaces parecía al mismo tiempo fascinado y desconcertado por ella. La documentó con la mezcla de asombro y sospecha usualmente reservada para las criaturas míticas. Para algunos, ella era Medusa con coraza. Para otros, un genio incomprendido con la audacia de pensar como un hombre y mejor que la mayoría de ellos. Artemisia era muchas cosas. Leal, estratega, traidor, visionario. Pero, por encima de todo, era un animal político que comprendía una dura verdad. En la guerra, la identidad se dobla. Solo queda el poder. Si alguna vez hubo un escenario que puso a prueba la brillantez y la audacia de Artemisia, fue la batalla de Salamos. Esta no fue una batalla cualquiera. Fue el enfrentamiento naval de las guerras greco-persas. La flota persa, enorme y demasiado confiada, se enfrentó a una armada griega mucho más pequeña pero estratégicamente posicionada en el estrecho cercano a Atenas. Fue aquí donde la campaña de Jerjes flaquearía. Y fue aquí donde Artemisia realizaría uno de los movimientos tácticos más impactantes de su carrera. Retrocedamos un poco.
Artemisia había advertido a Jerjes que no se enfrentara a los griegos en esas estrechas aguas. Argumentó correctamente que su superior maniobrabilidad y familiaridad con el terreno anularían la ventaja de tamaño persa. Pero Jerjes, ebrio por los números y el orgullo, desestimó su advertencia. Quería una victoria espectacular. Lo que recibió en cambio fue humillación. Mientras la batalla se intensificaba, el caos se apoderó de las líneas persas. Los barcos chocaron, las formaciones se rompieron y los barcos griegos se lanzaron como tiburones entre los pesados navíos. Fue una masacre, y en medio de todo estaba Artemisia, al mando de su nave insignia, rodeada de aliados y enemigos, tratando de sobrevivir a una batalla que se estaba derrumbando. Aquí es donde las cosas se ponen salvajes. Con un barco griego persiguiéndola sin descanso, Artemisia tomó una decisión que los historiadores aún debaten hoy en día. Ella ordenó a su barco embestir y hundir otro navío persa, nada menos que de un rey aliado. El movimiento fue tan inesperado que los griegos, pensando que debía estar de su lado, dejaron de perseguirla. Ella se escabulló intacta. Jerjes, observando desde lo alto de una colina, supuestamente presenció esto y se volvió hacia sus ayudantes, exclamando: «Mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres se han convertido en hombres». Fue quizás el mayor elogio que jamás le dio a un subordinado, especialmente a uno que acababa de sacrificar una nave amiga para salvarse. Pero la decisión de Artemisia no fue solo una cuestión de supervivencia. Fue estrategia, desorientación y cálculo a sangre fría, todo en uno. Ella leyó el campo de batalla en tiempo real y tomó una decisión en una fracción de segundo que salvó su nave, su tripulación y posiblemente su propia vida. Fue polémico. Fue brutal, pero funcionó. Aunque muchos comandantes persas murieron ese día o cayeron en desgracia, Artemesio regresó no como un fracasado, sino como uno de los únicos líderes en los que Jerjes aún confiaba. La flota persa regresó cojeando de Salamina humillada. Se perdieron barcos, la moral se destruyó y el mito de la invencibilidad naval persa quedó destruido. Para muchos comandantes, este fue el principio del fin. Pero para Artemisia, fue un extraño tipo de triunfo. En medio de una campaña desastrosa, ella emergió como la única figura competente. Alguien que advirtió al rey, actuó con decisión y escapó ileso. Jerjes tomó nota. Ahora de vuelta en tierra, lamiéndose las heridas de la derrota, la maquinaria de guerra persa tuvo que pivotar. Y en un raro momento de sincera confianza, Jerjes se volvió una vez más hacia Artemisia, no como una novedad, sino como su consejera más confiable, y le hizo una pregunta profundamente personal. ¿Qué debería hacer a continuación? Artemisia, siempre franca, le dijo exactamente lo que ningún emperador orgulloso quería oír. Retiro. Ella lo instó a regresar a Persia y dejar a su general de confianza Mardonio a cargo de la campaña restante en Grecia. Has logrado lo que necesitabas. Atenas ha ardido. No tientes a la suerte. Ese fue esencialmente su mensaje. E increíblemente, Jerjes escuchó. El hombre que había ignorado la mayor parte de su consejo de guerra siguió el consejo de una sola mujer. Fue un momento que confirmó lo que otros solo sospechaban. Artemisia no solo era valiente. Ella era políticamente letal. Ella sabía cuándo luchar, cuándo engañar y ahora cuándo alejarse. Su poder no provenía de la fuerza bruta. Surgió de la claridad, algo escaso entre reyes y conquistadores. Posteriormente, se le confió la tutela de los hijos de Jerjes, un honor que decía mucho. En los tribunales antiguos, no se entregaban los herederos a cualquiera. Elegiste a alguien cuya lealtad era férrea y en cuyo juicio se podía confiar. Artemisia, una mujer nacida en los márgenes del imperio, ahora se había situado justo en su corazón. De regreso en Acarnaces, regresó no como una reina insegura de su lugar, sino como una figura de innegable importancia. Su leyenda empezó a echar raíces. Ella ya no era solo una gobernante. Ella fue la mujer que se enfrentó a los imperios y no parpadeó. Donde la mayoría habría buscado seguridad y silencio, Artemisia había entrado en la guerra y de alguna manera regresó más poderosa que cuando se fue. Aunque las hazañas militares de Artemisia le dieron notoriedad, su legado no creció solo en el campo de batalla.
También prosperó en las mentes de quienes lo registraron, especialmente en la pluma de Heródoto, el llamado padre de la historia, que nació en Acarnas, la misma ciudad que gobernaba Artemisia. Esta coincidencia geográfica añadió una intimidad casi inquietante a su relato de la vida de ella. No estaba escribiendo sobre algún mito lejano. Estaba escribiendo sobre su reina. Y, sin embargo, Heródoto no la presentó como una caricatura de la virtud femenina ni como una villana. La pintó como algo mucho más raro en el registro histórico, una líder competente, calculadora y convincente. Su relato de la batalla de Salamus resalta no solo su coraje, sino también su frío pragmatismo, el hundimiento del barco aliado, el escape bajo la confusión griega, la brutal brillantez de todo ello. En la obra de Heródoto, Artemisia se convierte en algo más que una comandante. Se convierte en una contradicción, admirada y temida, respetada y sospechada a la vez. Pero no se equivoquen, ese respeto se ganó con mucho esfuerzo. Ella existía a la sombra de los hombres, poderosos como Jerjes y Mardonio. Pero de alguna manera ella los eclipsó a todos. Mientras ellos se ahogaban en la ambición, ella flotaba en la previsión. Ella sabía cuándo luchar y cuándo desaparecer. Ese tipo de sabiduría es rara. Más raro aún cuando proviene de una mujer en un mundo que equipara la feminidad con la fragilidad. Y quizá eso fue lo que más intrigó a Heródoto. Artemisia no encajaba. No en el molde cultural de su tiempo y ciertamente no en las cómodas categorías que a los historiadores les gusta construir. Ella no era rebelde, pero desobedeció. Ella no era feminista porque el concepto no existía, pero socavó el patriarcado únicamente mediante su competencia. Su legado se difundió silenciosamente, no a través de monumentos o estatuas doradas, sino a través de historias, ecos transmitidos por hombres que se vieron obligados a admitir que ella era mejor que ellos. En los consejos de guerra, ella lo superó en inteligencia. En la batalla, ella lo superó en maniobras. Y en política, lo sobrevivió. A pesar de todo su ruido, los hombres de su tiempo acabaron necesitando escribas que mantuvieran viva su memoria. Artemisia tenía algo mejor. O bien, cuando Heródoto dejó el pergamino y volvió a mojar la pluma, no estaba simplemente escribiendo historia. Estaba grabando un acertijo con forma de reina. Curiosamente, el nombre Artemisia no desapareció después de su muerte. Aproximadamente un siglo después, regresó. Esta vez en la forma de otra reina, Artemisia la Secudecarrier, una homónima y probable descendiente que también gobernó el Anasus. Pero aunque la segunda Artemisia nunca comandó flotas en batalla, ella también grabaría su nombre en los huesos de la historia, literalmente. Su salto a la fama se debe a la construcción de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Museo de Acarnaces. La segunda Artemisia encargó esta gigantesca tumba de mármol para su marido Mossulus, que también era su hermano, porque la política dinástica antigua nunca dejaba de ser incómoda. Pero no fue solo un homenaje al dolor. Fue una declaración, un monumento que transmitía una identidad y un eco de la fuerza que una vez ejerció la primera Artemisia. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo si las dos mujeres estaban directamente relacionadas. Madre e hija, tía y sobrina, posiblemente no relacionadas en absoluto. Pero una cosa está clara. Para entonces, el nombre Artemisia se había convertido en sinónimo de poder, intelecto y gobierno audaz. El legado de la reina original se había infiltrado tan profundamente en la identidad de Acarnas que las generaciones futuras lo usaron como una armadura. Aún más fascinante es cómo el Mausoleum de Artemisia posterior nos dio la misma palabra que utilizamos hoy para las tumbas monumentales. Mausoleum, un legado lingüístico nacido de la piedra, el dolor y el teatro político. Y aunque la segunda Artemisia era conocida por su luto, también era una gobernante capaz, continuando el hilo de liderazgo femenino en un rincón del mundo antiguo donde eso era todo menos normal. Pero no olvidemos que la base de todo esto la puso la primera Artemisia, la comandante naval, la reina que asesoró a Jerjes, la mujer que navegó por el mundo griego como persona privilegiada y como extranjera. Sin ella, el nombre podría haber desaparecido. Acarnas podría haber sido simplemente otra ciudad olvidada en una costa olvidada. En cambio, se convirtió en un faro,
un lugar donde dos mujeres poderosas dieron forma a la historia. No por casualidad, sino por audacia. Sus historias, aunque separadas por el tiempo, se hablan entre sí a través de los siglos. Uno con barcos, otro con piedras y ambos con nombres que la historia no pudo enterrar. La historia de Artemis siempre ha vivido en el medio, entre imperios, entre géneros, entre leyenda e historia. Y en ninguna parte es esto más obvio que en la forma en que su legado ha sido discutido, distorsionado y reinterpretado a lo largo de los siglos. ¿Era una marioneta persa, una traidora griega o simplemente una soberana que jugaba al ajedrez mientras otros estaban ocupados blandiendo espadas? Para los persas, era una comandante leal, una de las pocas que daba buenos consejos y luchaba con distinción. Jerjes claramente confiaba en ella más que en muchos de sus experimentados generales. Eso por sí solo dice mucho de su agudeza política y su compostura bajo presión. En el mundo persa, su lealtad era considerada honorable, quizás incluso heroica. Para los griegos, era más complicado. Muchos la vieron como una traidora, alguien que había traicionado sus raíces helénicas para ponerse del lado de un desesperado oriental. Y, sin embargo, incluso los cronistas griegos, especialmente Heródoto, no pudieron evitar admirar su inteligencia y astucia. Ella era en muchos sentidos un espejo de sus propias contradicciones, demostrando que no todos los griegos apoyaban a Grecia y que no todos los persas eran villanos. Ella desafió las líneas que la guerra intentó trazar. Y luego está la visión moderna donde tanto historiadores como lectores continúan luchando con lo que ella representa. Un icono feminista antes del feminismo. Tal vez un símbolo de liderazgo astuto en un mundo construido para excluirla. Absolutamente. Su legado continúa fascinando, no porque encajara en el molde de las antiguas reinas, sino porque ella lo abrió. En los círculos militares, todavía se la cita en las historias navales, a menudo como un caso raro de una mujer al mando de buques de guerra en la antigüedad. En los círculos literarios y políticos, aparece como un símbolo de la razón en una época de arrogancia. Y en la cultura popular, de vez en cuando reaparece, a veces distorsionada, a veces glamorizada, pero siempre inconfundible. Pero aquí está la verdad. A Artemisia no le importaba el legado. No de la manera en que lo hacemos nosotros. Ella no estaba construyendo una marca ni escribiendo memorias. Ella estaba tratando de sobrevivir, de gobernar, de ganar. Y eso es lo que hace que su historia sea tan perdurable. No fue moldeado por la vanidad ni la creación de mitos. Fue moldeado por decisiones, difíciles, controvertidas y, la mayoría de las veces, correctas. Ella no pertenecía a Persia. Ella no pertenecía a Grecia. Ella se pertenecía a sí misma. A medida que pasaban los siglos, la historia de Artemisia hizo lo que todas las grandes historias eventualmente hacen. Mutó. Ella ya no era solo una figura histórica. Se convirtió en mito, metáfora y, a veces, monstruo. Los escritores y dramaturgos la reinventaron a su antojo. En algunos cuentos, ella era una seductora cruel. En otros, una reina guerrera poseída por la sed de sangre. El verdadero Artemisia, el táctico, el realista, el superviviente, quedó enterrado bajo capas de fantasía y miedo. Parte de esta distorsión provino de una verdad simple. Los hombres no sabían qué hacer con ella. Una mujer que daba órdenes, que no se derrumbaba ante la guerra, que decía a los reyes que estaban equivocados y lo demostraba. Esto no le sentó bien al mundo antiguo. Entonces, los narradores hicieron lo que a menudo hacen cuando se enfrentan a una mujer que no pueden controlar. La reescribieron. Una extraña leyenda afirmaba que se enamoró perdidamente de un hombre que no le correspondía y, en un ataque de desesperación, se arrojó desde un acantilado. No es exactamente el tipo de cosa que hace un comandante naval valiente, pero sirvió a la narrativa de convertir la fuerza en tragedia. Otra versión la pintaba como una conspiradora venenosa, más bruja que reina. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando una mujer obtiene poder a través del intelecto o la audacia, las generaciones posteriores la suavizan hasta convertirla en una damisela o la oscurecen hasta convertirla en una villana. Artemisia recibió ambos tratamientos, ninguno de los cuales hizo honor a la verdad.
La verdadera Artemisa no gobernaba con seducción ni superstición. Ella gobernó con visión, razón y fría brillantez estratégica. Ella jugó un juego de hombres con sus propias reglas y ganó. Eso más que nada aterrorizó a quienes vinieron después de ella. Porque si una mujer podía hacer lo que podía impedir que las demás lo hicieran. Incluso en los tiempos modernos, las adaptaciones continúan distorsionándola. Hollywood, por ejemplo, la reelaboró como una mujer fatal llena de venganza en 300, el origen de un imperio. ¿Entretenido? ¿Seguro? ¿Preciso? En absoluto. Pero el hecho de que todavía llame la atención y exija ser reinventada demuestra una cosa. Su legado tiene peso. La mujer que temían no murió. Ella evolucionó hasta convertirse en un mito, en un recuerdo, y en la larga e incómoda pregunta que la historia sigue planteando. ¿Qué hubiera sucedido si más mujeres hubieran sido como Artemisia? Cuando Artemisia de Corea desapareció de los registros, no desapareció de la historia. Ella simplemente cambió de forma. Al igual que la estela que dejó un buque de guerra, su legado se extendió por todo el mundo mucho después de que emprendiera su último viaje. Ninguna gran tumba marca su lugar de descanso. No sobrevive ninguna estatua que conserve su imagen. Y, sin embargo, su presencia perdura, grabada en los huesos de carnes, susurrada en las páginas de crónicas antiguas y debatida en los pasillos de cada historiador que intenta comprender cómo logró lo imposible. Porque la vida de Artemisa era exactamente eso, imposible. Ella gobernó cuando se suponía que las mujeres no debían gobernar, luchó en guerras donde se suponía que las mujeres no debían luchar. Dio consejos sobre cosas que las mujeres no debían hacer. Y aún así, de alguna manera, ella fue escuchada. Ella no fue simplemente tolerada. Ella era respetada. Este es quizás su logro más raro. No solo sobrevivió al mundo antiguo como una mujer en el poder, sino que se ganó el tipo de admiración a regañadientes que hizo que incluso sus enemigos se detuvieran. Siglos después, su nombre sigue siendo una paradoja. Simultáneamente exaltado y oscurecido. Ella no es el nombre conocido en el que se convirtieron Cleopatra o Joan de Arco, pero quizás sea apropiado. Artemisia no persiguió la leyenda. Ella persiguió resultados. Ella no estaba adornada con una belleza mítica ni con un romance trágico. Ella era una líder, una realista, una estratega. Su drama no se desarrolló en poesía, sino en el silencio de las salas de guerra, en los estrechos espacios de un barco y en la larga mirada de un rey que decidió escuchar. Hoy, su historia invita a ser reexaminada, no solo como la historia de una mujer en un mundo de hombres, sino como un recordatorio de que el coraje no siempre lleva una corona o levanta una espada. A veces se sienta al borde del poder, dice algo incómodo y navega directo hacia el caos. Artemisa no necesitaba ser rescatada. No necesitaba ser reescrita. Lo que ella necesitaba, lo que todavía merece, es ser recordada como fue. Afilado, peligroso, brillante. En un imperio construido por hombres, ella trazó su propio rumbo a través de mares hostiles, contra la gravedad cultural y a través de la niebla de la guerra. Y mientras los barcos naveguen y la historia recuerde a aquellos que se atreven a hablar cuando el silencio es más seguro, Artemisia de Carrier nunca desaparecerá del todo. Antes de las lentes y los satélites, antes de que Cafarnaco se atreviera a reorganizar el cosmos, la humanidad solo tenía dos herramientas para desvelar los secretos del cielo, el ojo desnudo y la piedra. Y de alguna manera eso fue suficiente. En todo el mundo antiguo, las civilizaciones miraron hacia arriba, no solo con asombro, sino con intención. Las estrellas no eran mera decoración. Eran calendarios, brújulas, dioses y profecías. Y así comenzó la ciencia más antigua de todas, la astronomía. Mucho antes de que tuviera nombre, era una necesidad. Los agricultores necesitaban saber cuándo plantar. Los marineros necesitaban saber gobernar. Los sacerdotes necesitaban saber cuándo realizar el ritual correcto en el momento celestial correcto. Y los astrónomos, a menudo indistinguibles de los sacerdotes, reyes o matemáticos, eran aquellos en quienes todos confiaban. Pero sí.
Vos, incluso aquellos con tratados vigentes, encontraron repentinamente sus tierras reclasificadas. Primero como territorio, luego como tierra abierta, después como finca ajena. Y mientras los mapas se rellenaban, también se borraban. Borrar los senderos nativos, borrar las migraciones estacionales, borrar los nombres indígenas y reemplazarlos con nombres como Jefferson City, Baton Rouge y Fort Pierre. Las fronteras en esta nueva visión de Estados Unidos no eran simplemente líneas en un mapa. Eran herramientas de control, formas de reclamar, dividir, vender y gobernar tierras que apenas unos años antes no habían pertenecido a ningún presidente, a ningún estado y, ciertamente, a ningún imperio. La compra de Luisiana no solo transformó las fronteras de Estados Unidos, redefinió su identidad. De un solo golpe diplomático, Estados Unidos pasó de ser una república costera abrazada al Atlántico a una potencia continental que se extendía hacia lo desconocido. Fue el primer gran salto del destino manifiesto incluso antes de que existiera el término y marcó el tono para el siguiente siglo de expansión, conquista y reinvención. Políticamente, la compra sentó el precedente de que el gobierno federal podía adquirir nuevas tierras a través de un tratado incluso sin una orientación constitucional clara. Ese precedente se utilizaría nuevamente con Florida, Texas, Oregón, Alaska y Hawái. Estados Unidos se convirtió no solo en un país, sino en un acumulador de territorio, una nación que siempre miraba hacia el oeste. Culturalmente, alimentó un nuevo tipo de mito estadounidense, el de la frontera. El territorio de Luisiana se convirtió en el escenario de historias de colonos valientes, exploradores audaces y amplias posibilidades. Pero por cada sueño pionero, hubo una pesadilla nativa. Un recuerdo de tierras perdidas, tratados rotos y personas empujadas hacia un mayor exilio. En términos económicos, el impacto fue asombroso. El río Mississippi se convirtió en la arteria del comercio estadounidense. Ciudades como San Luis, Nueva Orleans y Kansas City se convirtieron en centros comerciales vitales. Las llanuras fértiles se convirtieron en tierras de cultivo y el descubrimiento de oro, plata y otros recursos naturales convertiría partes de la compra en motores de crecimiento industrial. Pero el legado más profundo es una contradicción. La compra representaba los ideales estadounidenses. Oportunidad, crecimiento, independencia y, sin embargo, también encarnaba los fracasos más profundos de Estados Unidos, el despojo, la esclavitud y la ambición imperial. Es una historia de triunfo escrita en tierras arrebatadas a otros, a menudo con violencia. Hoy en día, los límites de la compra de Luisiana definen estados que millones de personas consideran su hogar. Las carreteras se entrecruzan por donde antaño vagaban los búfalos. Donde antes había tierras sagradas ahora crecen campos de trigo. Y, sin embargo, bajo la tierra y el asfalto, aún perdura el recuerdo de aquella compra, no solo como una transacción, sino como un punto de inflexión. Estados Unidos cambió para siempre. Así era el mundo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿el costo fue puramente monetario o se midió, como muchos argumentarían más tarde, en vidas, culturas y paisajes que nunca podrían recuperarse? Al final, la compra de Luisiana fue más que un simple acuerdo de tierras. Fue un momento decisivo, un cambio en la identidad estadounidense, de una frágil república aferrada a la costa este a un imperio en ciernes que se extendía audazmente hacia el interior. La tinta se secó en París, pero las consecuencias resonaron en praderas, ríos y generaciones. Para Estados Unidos, significó posibilidad. Despertó una nueva confianza nacional, la creencia de que la expansión no solo era deseable, sino inevitable. Esa creencia se convertiría en política, se transformaría en destino manifiesto y eventualmente llevaría a Estados Unidos al Océano Pacífico y más allá. También consolidó un modelo de poder basado en la adquisición de tierras, el desplazamiento y el desarrollo. Occidente ya no era un misterio. Era un objetivo. Y para los colonos, especuladores y políticos, fue una invitación abierta a aprovechar la oportunidad arrancando lo que ya existía. Para las naciones nativas, la transformación fue catastrófica. La tierra en la que habían vivido, comerciado, por la que habían luchado y honrado, de repente les pertenecía. No por un ejército invasor, sino por un gobierno lejano que decía haberlo comprado.
No hubo negociaciones, ni consentimiento, solo una línea en un mapa y un nuevo conjunto de reglas. La llegada de colonos estadounidenses aceleró los ciclos de violencia, desalojos forzosos y devastación cultural. Los tratados iban y venían y se formularon reservas. Los bisontes fueron masacrados y las lenguas desaparecieron. Cuando se asentó el polvo, la presencia nativa en el territorio de Luisiana había sido en gran medida confinada, silenciada o borrada, aunque nunca extinguida. Y, aún así, el legado de la compra sigue vigente. Las ciudades, economías e infraestructura que surgieron de ella ayudaron a dar forma a los Estados Unidos modernos. Los ríos que concedió se convirtieron en salvavidas. Los recursos naturales que ofrecía impulsaron el crecimiento industrial. El espacio que se abrió permitió la innovación, la diversidad y la reinvención. Pero la sombra de aquel acuerdo aún persiste. La compra de Luisiana sigue siendo hoy una paradoja, una audaz victoria diplomática y un modelo para el desplazamiento. Es una historia de crecimiento y dolor, de ambición y amnesia. Convirtió a Estados Unidos en lo que es, pero también forzó un ajuste de cuentas que continúa hasta el día de hoy. ¿Cómo se celebra una tierra que nunca se pidió realmente y que nunca se podrá devolver?